fiesta, 25 años de acompañamiento, acompañándote en tu formación de vida, según la palabra, es el tema de este aniversario, el tema del año nuestro. Así que ha sido una gran bendición, es una celebración. Diga a la persona que tiene solo, estamos de fiesta. Pero de fiesta con Jesús, ¿sabes? De fiesta con Jesús. Así que estamos gozando del Señor y vamos a seguir celebrando. Y en este día, en esta hermosa mañana, yo le doy gracias a Dios, por la oportunidad de tener en medio nuestro a la profesora, y aún la considero mi profesora, a la reverenda Agustina Luis. La reverenda Luis es egresada del Seminario Evangélico de Puerto Rico y profesora en el área de teología caribeña, feminista y otras teologías, enseña la clase de pentecostalismo y otras más. Es directora del programa del Seminario Evangélico, ministro defensores de la fe, debo decir también. La profesora Luis también obtuvo un doctorado en teología en la Escuela Luterana de Teología de Chicago y ha escrito diversos ensayos en libros, revistas, y tiene un nuevo bebé. Así que el nuevo bebé se llama Creada a su imagen, una pastoral integral para la mujer. Así que les invito también, en Amazon lo pueden conseguir, pueden conseguir el libro, ya yo tengo mi copia, y hay otros 2 libros también encaminándose por ahí. Pero por último, y lo más importante que debo decir, es que la reverenda Agustina Luis es una servidora de Dios. Es una servidora de Dios que lucha tenazmente por establecer desde la educación, esto es bien importante, desde la educación en el aula, desde la educación en los altares, desde la educación en la calle, la justicia del reino de Dios. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la reverenda. En esta mañana es un honor estar aquí en medio de ustedes. Siempre es un privilegio, una invitación para compartir la palabra del Señor. Yo soy de Canóvanas, al ladito de Loíza, mi familia es de allá, y de Ponce no sabía mucho. Sabía que Ponce es Ponce, sabía que en Ponce nació la plena, sabía algo de los leones, ¿verdad? Pero no sabía que las iglesias discípulos de Cristo eran tan alegres en Ponce. Yo no sé si esto es nacional, pero yo predico todos los domingos en iglesias discípulos de Cristo. Yo creo que esta es la más alegre que yo he visto. Así que estoy como en casa. Me siento como allá en la iglesia. Y cuidado que para una mujer de Canóvanas, Ponce es algo grande, ¿saben? Me siento como en casa aquí. Gracias por la acogida, gracias por la hospitalidad. Me acompaña una amiga y hermana, compañera en el ministerio también, compañera del seminario en un momento, la reverenda Iris de la Rosa. Ella es pastora del Ejército de Salvación. No sé si ustedes saben que el Ejército de Salvación es una iglesia, ¿verdad? Que tiene sus ministros también. Ella es ministra del Ejército de Salvación y dirige un programa muy interesante en San Juan, frente al muelle allí donde está el edificio del Ejército. Dirige un programa de acompañamiento precisamente y de ayuda a personas que están luchando contra las adicciones de todo tipo. Así que ese es el Espíritu de Dios que celebramos hoy, que nos pone a trabajar en donde quiera. Y nos sentimos contentas que ella me acompaña de vez en cuando, no porque sea buena brújula, porque las dos nos perdemos, ella se pierde en Río Piedra, yo me pierdo en Canóvanas fácilmente. Así que pasamos por aquí por la iglesia y no la vimos, llegamos a Walmart por allá, pero regresamos y gracias a Dios estamos en medio de ustedes. Pero siempre me acompaña cuando tengo que viajar un poquito lejos de casa. Gracias, Lili, por estar conmigo en esta mañana. Y gracias al pastor por esta invitación. Lo felicitamos en esta celebración tan hermosa de 25 años alumbrando en este rinconcito de Ponce. 25 años y están celebrando ustedes este aniversario precisamente cuando también celebramos una fiesta grande de aniversario en el cristianismo, la fiesta de Pentecostés. Así
que se celebran dos cosas importantes, dos aniversarios importantes. Y quiero invitarlos a leer dos porciones, se pueden quedar sentados si desean. Son dos porciones que vamos a compartir en esta mañana con ustedes. Una se encuentra en Hechos capítulo 2, del 1 al 6, y el otro se encuentra en Lucas capítulo 4, versos 18 al 20. Voy a leerles primero Hechos capítulo 2, del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en el mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablasen. Y en Lucas 4, del versículo 16 al 19, al 19, sí. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. De Pentecostés a Borinquen. Esta fiesta que se celebraba el día de Pentecostés y que hoy se celebra en el mundo entero, no ha sido una fiesta de mucho reconocimiento en nuestro mundo acá. La iglesia nace un día como hoy. La iglesia nace en Pentecostés. Y ese día se convierte en la historia de la iglesia en un día de fiesta para el calendario de la iglesia. Aunque siempre Pentecostés fue un día de fiesta, en el origen de esta fiesta, al igual que otras fiestas judías, estas fiestas estaban tan unidas al calendario de los hebreos que los primeros seguidores de Jesús, los primeros seguidores y las primeras seguidoras de Jesús, cumplían fielmente con esta celebración. Porque no olvidemos que esos primeros seguidores y seguidoras eran judíos comprometidos con su fe religiosa también. Y el mundo cristiano, desde sus orígenes, se sentía íntimamente ligado y en continuidad con la fe del pueblo de Israel. Así que esos primeros hermanos que se reunieron allí, se reunieron para celebrar una fiesta judía. Era la fiesta que también se llama de las semanas, o la fiesta de las cosechas. Una de las tres grandes fiestas importantes que todavía hoy celebra el pueblo judío. Así que en esa fiesta tan importante llegaba gente de todo tipo y de todo lugar. Se celebraba el ciclo también agrícola. Y hoy ahorita hablaban en la clase sobre la agricultura y sobre lo que uno siembra. El pueblo de Israel celebraba con alegría que la tierra ese año dio su fruto. Ya nosotros en Puerto Rico no podemos celebrar mucho eso, porque no sembramos tanto. Nosotros celebramos que el vagón de las latas llegó al puerto. Eso es lo que celebramos nosotros. Pero cuando uno vive de la tierra, celebra el que la tierra dé su fruto, porque sabe que sin tierra no hay comida. Y el pueblo de Israel celebraba que la tierra dio su fruto cada año, el día de Pentecostés. Lo cierto es que nosotros los cristianos celebramos con más fuerza otros días. Celebramos la Navidad con mucha fuerza, el nacimiento de Jesús.
Celebramos la resurrección, la muerte y pasión y la resurrección de Jesucristo con una semana completa de conmemoración. Pero algo pasó con Pentecostés que se quedó un poco opacado en las celebraciones de la iglesia. Sin Pentecostés no hay iglesia. Ese es el día en que nace la iglesia. Porque no nos olvidemos que Jesucristo la instituye, pero es el Espíritu Santo quien la constituye el día de Pentecostés. Y dentro de ese marco de alegría y de fiesta, el autor de Hechos 2 nos relata que ocurrió un evento particular que nadie esperaba: el derramamiento del Espíritu Santo. Porque Dios es un Dios de fiesta y le gusta la fiesta. Así que en una fiesta como esa decide enviar el Espíritu Santo a su iglesia. El Espíritu de Dios se derramó en abundancia sobre quienes estaban en aquella casa. Y el fenómeno fue un fenómeno visual, auditivo, de todo tipo. Dice el pasaje que acabamos de leer, que hubo primero un ruido bien fuerte, como una ráfaga impetuosa de viento que llenó toda la casa. Y nosotros que vivimos en este Caribe sabemos que es un viento impetuoso. Y los que vivimos en el este, que nos pasó por allí, por el mismo medio, Georges y Hugo y todos los fenómenos estos como que tienen una ruta, que les gusta Fajardo, que les gusta Vieques, esa área, sabemos lo que es un viento recio que llena la casa. Pero luego de oír ese viento recio, dice que también algo visual ocurrió. Y es que aparecieron llamas de fuego que se depositaron en las cabezas de los que estaban allí reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. En el principio Dios nos dio a luz a nosotros y dio a luz al universo entero a través de su aliento, de su espíritu, de su boca. Y ese viento que hoy día en Pentecostés llena la casa, también permite que el pueblo salga de la esclavitud de Egipto. Ese mismo viento de vida resucita a Jesucristo de entre los muertos. Y ese mismo viento crea una nueva comunidad que nosotros le llamamos iglesia. Una comunidad centrada en Jesucristo y constituida por el Espíritu de Dios. Y allí ocurrió un milagro maravilloso. Allí ocurrió un milagro de lenguajes y de comunicación. Y el versículo 5 que leímos hace referencia que allí vivía gente de Jerusalén y que habían venido gente de todas las naciones, gente que hablaba diferentes idiomas, gente que se había ido algún día de su patria y había vivido todo el tiempo en otro lugar y ya no conocía lo que era su patria y conocía otro idioma y traía otra cultura. Así que aquello se llenó de gente diferente, gente variada, gente diversa. Y esa representación de todas las naciones fueron testigos de la manifestación del Espíritu de Dios. Lo asombroso de allí, lo grande que ocurrió allí, no era que la gente habló en otro idioma. Lo maravilloso fue que los que estaban allí escucharon el mensaje salvífico de Dios en su propio idioma. Esto es como una traducción al instante. Como si yo estuviera aquí hablando español y el que está ahí en chino empieza a oír el mensaje en chino, y el italiano en italiano, y el otro en francés. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Un milagro de comunicación, un milagro de entendimiento para decirle al mundo que el plan salvífico de Dios no tiene fronteras, que el plan misericordioso y amor de Dios alcanza a todos por igual, y que tú no tienes que ser puertorriqueño para recibir a Dios, porque Dios habla tu idioma también. Milagro de comunicación en Pentecostés, milagro de entendimiento, milagro que facilita la comunicación del mensaje de Dios a las vidas.
Pero hubo otra historia donde hubo un problema con los lenguajes. En la Biblia, en Génesis 11, nos narra de un problema que también están involucrados lenguajes e idiomas diversos. Esa otra historia es la historia de Babel. Y en Babel ocurre todo lo contrario a lo que ocurre en Pentecostés. En Babel hay desintegración. En Babel la gente no se entiende. Como empiezan a hablar otro idioma, se dispersan, no pueden comunicarse. Se rompe la comunidad. Pero en Pentecostés ocurre otra cosa. En Pentecostés ocurre lo contrario que ocurrió en Babel. Porque en Babel es la historia de la ambición humana de poder. Babel es la historia del ser humano que quiere llegar hasta donde está Dios, que quiere convertirse en Dios. Babel es la historia del orgullo, de la ambición, que siempre provoca división. En Babel se hablaban unos a otros, pero sus lenguas no podían ser entendidas unos por otros. Se hablaban, pero no se entendían. En Babel se pierde la capacidad de sentir como siente el otro y la otra. Pero el viento recio de Pentecostés, el fuego de vida del Espíritu, nos llama de esa cultura de aislamiento y de silencio y de violencia y de muerte a una cultura de lenguajes, de comunidad, de aceptación y de vida. Ese es el milagro de Pentecostés. Un lenguaje que nos une a todos. Lo que se pierde en Babel se restaura en Pentecostés. Es una manera nueva. No con un lenguaje único y universal. Y eso es lo interesante de lo que ocurre en Pentecostés. En el milagro de Pentecostés tú sigues siendo quien eres. Tú no tienes que cambiar a parecerte a mí para entender el plan de Dios para tu vida. En el milagro de Pentecostés las diferencias entre nosotros se mantienen. No hay que peinarse todo el mundo igual. No hay que vestirse igual. En Pentecostés la gente pudo recibir el mensaje dentro de su propia realidad de vida. Nosotros a veces queremos a la gente recibir el mensaje dentro de nuestra realidad de vida. No, Pentecostés dice, tú recibes el mensaje de Dios dentro de tu realidad de vida, porque el Espíritu de Dios tiene la capacidad de entender tu vida también, como entendió la mía. Eso es Pentecostés, una manera nueva de ser comunidad. Se retienen las diferencias. No había que hablar hebreo ni griego. Se retienen las diferencias culturales, nacionales, lingüísticas. No se disuelve la variedad que somos en Pentecostés. No se excluye ninguna forma de expresión del ser humano en Pentecostés. Los actos de Dios son para toda la gente, sin excluir a nadie. Y eso es verdaderamente espectacular en Pentecostés. El Espíritu de Dios conecta nuestras experiencias de individualidad como una nueva experiencia de comunidad. ¿Para qué? ¿Por qué hace eso el Espíritu de Dios al inicio de la iglesia? ¿Por qué hace eso el Espíritu de Dios al comienzo de la misión de la iglesia en el mundo? Porque sin el Espíritu de Dios no hay iglesia. Jesús necesitó esa presencia del Espíritu de Dios para cumplir su misión. Jesús sí es el Hijo de Dios. Leímos en Lucas que entró a la sinagoga y dijo, tomó la palabra y la leyó donde decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido el Espíritu de Dios. Ahora puedo llevar el Evangelio a los pobres. Ahora puedo proclamar libertad a los cautivos. Ahora puedo decirle a los que no ven, sean abiertos tus ojos. Ahora puedo poner en libertad a los oprimidos. Ahora puedo sanar a los quebrantados de corazón. Y yo escuchaba el otro día a un sacerdote católico que estaba predicando una de estas noches que uno no puede dormir porque el catarro no deja dormir a uno, ¿verdad? Y para querer dormir no se puede ver televisión y termina que en vez
la televisión lo ve a uno en el momento. Pues yo me puse a ver la televisión y bien tarde en la noche, en la madrugada ya, y estaban pasando este programa que estoy segura que era grabado ya, donde un sacerdote predicaba y decía que él tiene una experiencia interesante con los feligreses, y es que los feligreses a cada rato se le acercan para decirle: mire padre, yo tuve una visión. Y él siempre pregunta: ¿y qué viste? Bueno, se me apareció un ángel, o se me apareció María, o se me apareció Pedro, alguien se le aparece siempre. Y yo siempre decía al sacerdote, le pregunto: ¿y qué te dijo? Y siempre me contesta: bueno, que me amaba mucho, que me ama. Y el sacerdote decía: y yo tengo problemas con esas visiones, porque él decía: con tanto trabajo que tenemos que hacer en este mundo, con tanta misión que tiene que hacer la iglesia, si Dios en su misericordia y en su poder nos enviara un mensajero, quien fuera, o si él mismo viniera personalmente a presentársenos, no vendría a decirnos lo que ya sabemos. Y él decía: yo creo que nos diría: anuncia el evangelio a los pobres, proclama libertad a los cautivos, da vista a los que no ven, pon en libertad a los oprimidos y a los quebrantados de corazón, proclama el año favorable de Dios. Y yo estoy de acuerdo con el sacerdote. El Espíritu de Dios se derrama sobre nuestra vida para poner en práctica la misión de Jesús, para empoderarnos a trabajar el trabajo que ustedes han estado haciendo por 25 años. Y ese texto que leímos en Lucas narra exactamente el por qué es necesario ese derramamiento del Espíritu de Dios. Ese texto narra el programa que tiene Jesús para la vida de esta iglesia. Ese texto narra la historia que ya saben de la iglesia, pero también narra la historia futura que todavía no se ha contado de la misión de la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Jesús se siente unido por ese Espíritu. Ese Espíritu que crea una nueva comunidad. Una comunidad ya no individualista. Una comunidad ya no patriarcal. Una comunidad ya no exclusiva. Una comunidad donde todas y todas tienen un asiento para Dios. Y Jesús dice: ese Espíritu me ha ungido a mí también. Él se siente impregnado por la fuerza del Espíritu. Miren, para estar 25 años en esta misión, ustedes tienen que haber sido impregnados con la fuerza del Espíritu. Esto no nace de la voluntad humana. Esto no nace de las fuerzas nuestras. Esto tiene que ponerlo el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Así que cuando Jesús recibe esa unción del Espíritu para llevar a cabo su misión, la gente ya no le llama Jesús, le llaman el Cristo, le llaman el ungido de Dios. Porque ser ungido por el Espíritu de Dios significa que hay una finalidad para nuestra vida, que hay una vocación a la que tenemos que responder. Y esa vocación la heredamos la iglesia el día de Pentecostés. Y en todo ese evangelio de Lucas, Jesús va a estar narrando, actuando, viviendo esa misión en carne propia. Me ha enviado el Espíritu de Dios para dar buenas noticias. A Dios le preocupa el sufrimiento de la gente. Por eso es necesario ese derramamiento del Espíritu. Por eso en Pentecostés, en Hechos 2, el Espíritu se derramó sobre toda carne. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, judíos de allí, del área, judíos que estaban en la dispersión, gente de todo tipo. El Espíritu de Dios se derrama sobre ellos, porque a Dios le interesa el sufrimiento de la gente. Por eso el Espíritu de Dios empuja a Jesús a dejar su pueblo, a dejar su gente para llevar la buena noticia a los pobres. Y esa es la gran tarea de la iglesia también. Poner esperanza en los que sufren. Poner esperanza en aquellos y aquellas que no tienen ninguna esperanza. Y Jesús lo dice de esta manera:
los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Es la gente que Jesús lleva dentro de su corazón. Y es la gente que pone el Espíritu de Dios con esa unción en primer lugar en la misión de Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico. Es la gente que necesita la visita sanadora de Jesús, quienes están en el corazón de Jesús. Esa es la gran preocupación de Jesús y tiene que ser la gran preocupación de la iglesia. Su programa está claro: sembrar libertad, sembrar luz y gracia. Eso es lo que Jesús desea introducir en el mundo con su ministerio. Eso es lo que Jesús desea que la iglesia que nace en Pentecostés lleve hasta el último rincón del mundo. Libertad, luz y gracia. Si seguimos ese programa de Jesús, vamos a poner este mundo en libertad, en luz y en la gracia de Dios. Esa es nuestra herencia. Pero muchas veces pensamos que es muy difícil cumplir con esa tarea. Y lo es. El reino de los cielos se hace fuerte. Solo los valientes lo arrebatan. Es una tarea de valientes hacer llegar ese reino de Dios, de luz, de gracia y de justicia a esta realidad nuestra puertorriqueña. Solamente iglesias como ustedes que hoy celebran 25 años pueden hacerlo, porque han estado aquí consistentemente y no han quitado la mirada del arado, han puesto su mirada en Jesús y siguen teniendo su mirada en Jesús. Eso es lo que nos da la fuerza para seguir haciendo este trabajo, un trabajo difícil, pero ya el Señor nos ha dicho cómo prepararnos. No hay sorpresas en este trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realmente las iglesias se preocupan mucho de cómo vamos a hacer la misión. Y lo más que preocupa a las iglesias es cómo cumplir eficazmente con esa misión si no tenemos los recursos económicos. Mire, la gente eso lo pone mal. Lo primero que la gente piensa cuando hay un proyecto es ¿con qué lo vamos a hacer? No tenemos los recursos, no tenemos el poder social en la comunidad, no tenemos una plataforma eficiente para poder llevar ese proyecto que se ve tan grande, el proyecto de llevarle al mundo justicia, luz y gracia. Pero cuando Jesús nos envió, cuando Jesús envía esta iglesia empoderada por el poder del Espíritu, cuando Jesús le dice a sus discípulos, de aquí en adelante les toca a ustedes la misión, Él no habló de lo que tenemos que llevar con nosotros, sino precisamente de todo lo contrario, de lo que no tenemos que llevar. El estilo de vida que Jesús le propone a sus discípulos es tan desafiante y tan provocativo que muy pronto las iglesias cristianas olvidaron esa propuesta de Jesús. Jesús le pide a sus discípulos, vayan a la misión, pero no tomen con ustedes dinero ni provisiones. Ese mundo nuevo que hay que construir de luz, de justicia y de gracia no se construye con dinero. Oigan bien, hermanos, no se construye ese mundo con dinero. El proyecto de Jesús no lo sacan adelante los ricos, sino gente sencilla que sepa vivir con pocas cosas, porque han descubierto lo esencial, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Jesús le dice a sus discípulos, no lleven con ustedes un zurrón al estilo de los filósofos que llevaban colgando en el hombro o en el pecho una bolsa donde guardaban las limosnas para asegurar su futuro. No tienen que llevar esa bolsita para que le echen el dinero ahí. Esa obsesión con la seguridad no es buena para los seguidores de Jesús. Cuando todo marcha bien, cuando hay finanzas que no están en rojo, ahí no es fácil crear el reino de Dios como un espacio de vida para todos y todas.
Cuando todo marcha bien, nos olvidamos hasta que Dios existe. Es en la necesidad, es en la precariedad que nosotros levantamos la mirada hacia el cielo y decimos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Esa es la clave para llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. Esperanza en el Dios que nos ha llamado hace 25 años. El Dios que instituye esta iglesia y el Espíritu de Dios que la constituye ha prometido: no los dejaré ni los desampararé. Esa es la promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. Los seguidores de Jesús van a ir descalzos. No lleven 2 sandalias, le dijo Jesús a los que habrían de cumplir la misión. Tampoco túnica de repuesto. La gente tiene que vernos identificados con los que no tienen nada. A veces el bienestar y la opulencia hace que la gente ni siquiera quiera acercarse a la casa de Dios. A veces el lujo que a veces tenemos en nuestras congregaciones impide que la gente entre por esas puertas, porque la gente no sabe ni dónde se va a sentar, cómo me siento mejor, o aquí o allá. La gente a veces no sabe ni cómo va a venir vestido a la iglesia, porque la gente lo primero que te dice cuando le invitan: no, porque para ir a la iglesia hay que vestirse de esta o de esta otra manera. Para ir a la iglesia hay que ser así o asado. Para ir a la iglesia, no. Las estructuras no pueden impedir que la gente se acerque al Cristo de la gloria. Cuando las estructuras impiden eso, no estamos predicando el reino de Dios y su justicia. La iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas para todos y para todas. Eso fue lo que hizo el Espíritu de Dios en Pentecostés. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace donde quiera que se derrama. Cancela toda nuestra individualidad, cancela toda nuestra ambición de poder, de bienestar, de comunidad y de comodidad, y se convierte la iglesia en una nueva experiencia de comunidad. El sueño de Jesús para la iglesia es una comunidad donde todos y todas se sientan bienvenidos y bienvenidas. Esa es la misión de Jesús. Él nos llamó no solamente a disfrutar de Él, y es maravilloso disfrutar de la presencia del Señor, pero también nos llamó a hacerlo presente a Él en el mundo. El día de Pentecostés le dijo a la iglesia: yo me voy, pero ustedes se van a quedar aquí. Ustedes ahora son mi cuerpo, ustedes son ahora mis representantes en la tierra. Ustedes van a modelar al mundo la misma misión que yo he trabajado en el mundo. ¿Qué encargo nos dejó el Señor? Tremendo encargo que nos dejó el Señor. Que el mundo vea a Jesucristo en nosotros y nosotras. Que el mundo sienta el amor y el abrazo de Jesús en ti y en mí. Esa es la misión que le dio Dios a la iglesia en Pentecostés. Es una misión liberadora, una misión transformadora, una misión sanadora. Ustedes lo han hecho por 25 años aquí en Ponce. La unción del Espíritu los ha ayudado a cumplir la misión. El Señor ha soplado de su Espíritu sobre esta iglesia y lo sigue haciendo hoy. Como desde el principio. Como desde el principio Dios modela a Adán por su aliento de vida, y aquel barro se convierte en un ser viviente. Y eso es lo que es el ser humano, un poco de barro, pero un poco de barro alentado por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que la iglesia celebra hoy, tanto en Pentecostés como en este 25 aniversario. Una vida alentada por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu nos permite seguir viviendo. El Espíritu unió a Jesús. El Espíritu se derramó en Pentecostés creando una comunidad. Y el Espíritu les ha unido a ustedes como iglesia para actualizar la presencia de Jesús aquí en Ponce, anunciando el Evangelio a los pobres, proclamando libertad a los cautivos, vista a los que no ven, y proclamando que este próximo año, el número 26, es el año favorable del Señor para esta iglesia. Que Dios les bendiga.